Sergio Martínez, hoy no sé si lo agarramos a contrarreloj, pero usted siempre es un hombre muy trabajador, que va entre el programa, la radio. ¿Cómo amaneció Artigas? Buenos días, buenos días. Bueno, nosotros siempre a contrarreloj, ¿no? Lamentablemente, pero hay que trabajar, ¿no? ¿Qué se va a hacer? No, aquí un día fantástico en cuanto a la temperatura, después de unas lluvias interesantes que en la zona de la ciudad y quizá en algunas zonas adyacentes ayuda en lo que va de toda esta sequía, pero hay otras zonas que siguen complicadas más allá de las aguas que cayeron hasta el momento. Bueno, sin lugar a dudas, un día agradable en la temperatura. Me interesa este tema que vamos a hablar hoy en día y después voy a hacer brevemente un aporte antes de irme, obviamente. Si querés, dale ahora, Sergio, así ya no te Bueno, agarramos a ya le contrarreloj. damos, aprovechando que está el presidente de OCE, obviamente. Acá en Artigas, obviamente, hablamos mucho de la sequía, pero hay zonas de la ciudad en que en los días de calor, y se repite hace varios veranos, en que la gente se queda sin agua, porque quizás son zonas altas y hay una problemática y la gente hace mucho tiempo que está reclamando, y hablo de años, de diferentes gestiones, diferentes gobiernos, en donde, bueno, zonas de Pintadito, zonas de Camino La Jovita, que son alejadas al centro de la ciudad, pero donde el agua se va a las 4, 5 o hasta las 6 de la mañana y no vuelve hasta las 10 de la noche. Y esto es un trastorno para la vida de mucha gente, ¿no? En pleno siglo XXI. Eso es un lindo aporte para bueno contarles, porque siempre nos están llegando reclamos. Ahora mismo tenía hace un rato en la radio también, se hablaba de la lluvia. Bueno, dice, pero nosotros estamos sin agua, dice, en días calurosos y que es imposible vivir sin agua, ¿no? También está bueno el aporte, Sergio, para invitar al presidente de OCE, en este caso, a que se sume a la conversación, porque lógicamente que en sus visitas, que me consta que son muy frecuentes por todo el interior, recibe este tipo de reportes. Pero además está bueno lo que mencionás, Sergio, para que veamos que Artigas, pese a estar a muchos kilómetros de Montevideo, no es ajeno a esta problemática. Y me imagino, Fernando, que San José tampoco, ¿no? Volviendo a este tema de tomar conciencia, como decía al principio, así como la pandemia nos dejó muchas enseñanzas de tomar conciencia y ser precavidos en determinadas cosas, no ser paranoicos en otras, ¿qué te parece que está dejando por ahora la sequía como enseñanza? Bueno, primero reflexionar en el cuidado del agua, ¿no? Mucha gente, bueno, y ante la recomendación de las autoridades, bueno, ha tomado conciencia de ese cuidado, no solo por la persona en sí, que quizás, bueno, no tenga, hay ciudades que no tienen problemas de abastecimiento, pero de cualquier forma, tomar conciencia de cuidarla en estos momentos. También el tema de ver a muchos productores, ¿no? Sufriendo y demás, y bueno, y de alguna forma celebrando cuando ha habido precipitaciones en estos últimos días y ya se ve el verdecito en los campos, ¿no? Como tú decías hoy, antes estaba esa postal amarillenta de los campos, ahora está más verdecito. Creo que, bueno, creo que también pasó en la pandemia y ahora con esta sequía de tantos meses que afectó al país, la gente reflexiona en cuidar esos recursos que a veces a uno le parece que son infinitos y que quizás generan costumbres de derroche y que bueno, ahora creo que a nivel colectivo tenemos que y seguirlo cuidando, ¿no? Porque ahora, bueno, en estos días llovió, pero hay ciudades que todavía no es suficiente y hay que seguir con esa conciencia y creo que la gente lo ha entendido. Ahora, si vamos a hablar de este tema, obviamente que tenemos que pensar en ejemplos prácticos, ¿no? El primero es el baño, la ducha de todos los días, cómo administro el agua, lógicamente pensando en el bien de la sociedad, ¿no? En el bien comunal. La otra es el lavado de los dientes, ¿no? Otra típica tarea en la que muchas veces la gente deja la canilla abierta de manera innecesaria. Y creo que la tercera, y también en la que caemos todos en algún momento, es en el lavado de los platos, cuando innecesariamente queda también abierta la canilla. Carlos, te pregunto sobre esto. Esta sequía, estas noticias de actualidad, tanto de denuncias que han habido por derroches de agua, tanto por muchísimos campos secos, incluso lo vivís ahí en 33, ¿te ha hecho tomar un poco más de conciencia internamente, repreguntarte estas cosas? Sí, claro, obviamente. Como decía Fernando, los reservorios de agua en Uruguay los hay, y también hay que saberlos manejar. Y acá, en 33, hay un proyecto que data de la década del 60, por ahí más o menos, cuando se instaló una comisión de expertos a nivel internacional, desde asiáticos, europeos y americanos,
que trabajaron durante más de 10 años acá en 33, en un edificio especial, donde estudiaron toda la zona de la cuenca de la Laguna Merín. Estamos hablando de la zona de agua dulce más grande que tiene el continente, pero Sí, puntualmente claro. haciendo referencia a nuestro país. Sí. Y establecieron la creación de represas, las que nunca se hicieron. Y ahora, con la instalación de este cambio climático, que sin lugar a dudas vino para quedarse, cuando pensábamos que podía estar del otro lado del mundo o en algunos lugares, y a futuro hay que trabajarlo. Y se está pensando en la represa Palo Pique. Ya las autoridades están hablando de eso. Palo Pique queda a unos, no sé, menos de 20 kilómetros de la ciudad de 33, pero eso implicaría también que haya que ocupar muchos campos de productores, ¿no? Bueno, hay un trabajo grande ahí, y en ese sentido, esa represa no solamente manejaría la situación de riego, la situación de abastecimiento de agua, reservorios para la producción, sino también las inundaciones, que Claro. tiene interés muy seguido como consecuencia de eso. Entonces sería un combo, y se está trabajando en eso precisamente. Y lo otro que se está trabajando es en otorgar herramientas a los productores. Algunos productores acá en 33, y son realmente un ejemplo, porque han canalizado, yo te diría, kilómetros de cañería en los campos. Kilómetros de cañería. Para llegar a gran parte de los campos, productores que han trabajado en forma cooperativa y demás. Y hoy por hoy, algunos de ellos en el campo de enfrente, donde no se hicieron los trabajos, están sin agua, y de la portera o del otro lado del camino vecinal están con agua. Entonces el manejo del agua, los reservorios, me parece que son importantes. Y en cuanto a lo que tú decías también, hay que darle higiene a la casa, hay que lavar el piso también de vez en cuando. Y es cierto, nos afeitamos y dejamos la canilla abierta, nos lavamos los dientes y dejamos la canilla abierta, fregamos y dejamos la canilla abierta. Eso, me parece que eso es algo cultural, ¿no? Nos va a costar, porque a veces nos damos cuenta, y yo mismo, en mi caso, me doy cuenta de que hay con la canilla abierta mucho rato. Sí, caemos todos en esa, Carlos. Pero por lo menos la idea es que hoy, a partir de este programa, bueno, la piensen dos veces, ¿no? Y tengan en cuenta las situaciones también, que si bien han mejorado, no terminan de cesar. Entonces, realmente es un tema que nos toca a todos. Yanni, voy a ir enseguida contigo, dame un segundito nada más. Sergio, te invito, si querés, te doy paso a que le hagas alguna pregunta al presidente de OCE o algún aporte que quieras hacer antes de despedirte. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, pues yo ya me voy y entro a la radio. Son dos temas. Uno, un viejo, el tema de las piscinas de decantación aquí en Centro Poblado Pintadito, cerca de la ciudad de Artigas, que los vecinos están continuamente reclamando porque, bueno, el vandalismo destruye, pero hay también de esas piscinas de decantación que terminan el agua contaminando el río Cuarén. Eso es muy importante. Quizá estarían comenzando las obras, habían dicho en febrero, bueno, que hay de novedad al respecto. Y sobre esas zonas altas de la ciudad, solución definitiva para esa falta de agua en días de 40 grados, en donde la gente la pasa muy mal. Desde aquí, nos vemos en la próxima. Yo ahora ya entro al aire aquí en la radio. Adelante, Raúl, no sé si querés responder al aporte de Sergio. No, después me gustaría hacer un paneo los cuatro son como muestras diferentes de las problemáticas, pero ya que está apurado el amigo de Artigas. En Artigas se habilitó una perforación muy importante a la entrada del verano que un poco mejoró la distribución. Artigas claramente son problemas de distribución, por suerte. Digo por suerte porque son mucho más peligrosos cuando no tenemos materia prima. Ahí lo que nos costaba era distribuir bien en la ciudad, por eso él habla de las zonas altas. Se habilitó una perforación en noviembre, diciembre de 60.000 litros por hora, una perforación muy, muy importante para Artigas. Yo tenía entendido que había mejorado bastante la llegada del agua a todos lados, pero tomo como bueno ese dato del amigo y vamos a verlo. Artigas es quebrado, tiene una problemática diferente a otras ciudades un poco más chatas, pero vamos a considerarlo. Por suerte no tuvo esos problemas que han tenido otros lugares de decir, bueno, tenemos una cuenta regresiva y nos podemos quedar sin agua. En Pintadito tenemos una licitación, como él decía muy bien,
hay problemas de vandalismo, se rompían las instalaciones, no funcionaban bien. Tenemos una licitación, un pedido de precio armado. Ha habido alguna complicación y no ha empezado la empresa, pero vamos a tratar de que empiece lo antes posible a fin de regularizar esa situación. Perfecto, entonces, bueno, Sergio, te Gracias. vamos despidiendo, entonces. Gracias. Te mandamos un abrazo y bueno, seguimos con Yani, que la dejamos para último, pero seguramente tiene mucho para aportar, pues se estaba mordiendo la lengua para no hablar. Yani, adelante. Estaba quietita porque hoy no era mi día, entonces estaba respetando a los compañeros. No, en Flores no es una problemática que tengamos importante. Este verano no lo sufrimos tanto como otros veranos que se nos pasaba cortando el agua y que cuando venía, parecía chocolatada cuando abrías la canilla. Y este verano no lo hemos tenido a ese problema porque tuvieron algunos cambios. Y bueno, está la desesperación de la gente. Vos hablabas recién del cuidado. Acá en Flores se ha tenido mucho cuidado. No tampoco hemos tenido, como recién lo decía el invitado, de los días, contando los días hasta ver cuándo teníamos agua, no lo hemos sufrido eso, pero sí la gente ha tomado conciencia de no regar, no lavar los autos, no lavar las veredas. Eso se ha cumplido. También por parte del gobierno se ha tenido alguna campaña de concientización también, y eso no lo hemos visto. Y déjame decirte que uno que está en los medios y que está en contacto con la población todos los días, sabe la desesperación de cuando hay una ruptura, un caño roto, una pérdida en algún lado y que llaman a OCE y que no van enseguida y que demora determinadas horas en ir a arreglar eso. Y bueno, y ahí la desesperación del vecino, decir, estamos quedándonos sin agua y no vienen a arreglarlo. Y bueno, llaman a la OCE y como la OCE no responde enseguida, nos avisan a nosotros los medios para que empecemos a, de alguna manera, decirlo también al aire y que por ahí algún funcionario de OCE escuche y dice, bueno, tenemos que ir a tal lado. Pero eso sucede, yo creo que en todos los departamentos sucede eso de la concientización y también de la responsabilidad. Y en cuanto a los cuidados que vos mencionabas, Diego, déjame decirte que en mi casa, obviamente, todos aprendemos de los niños y los niños están ahí viendo, traen lo de la escuela para la casa de cada uno y están viendo, bueno, a ver en qué puedo retar a mamá, porque mamá reta mucho, pero también retamos a mamá. Entonces, bueno, el tema del cuidado al lavar los platos, el cepillado, como por ahí decís, el tema del baño, que a bañarse rapidito y no jugar bajo el agua, mamá que se copa cantando, ¿viste? Abajo del agua ya esto no lo podemos hacer. Entonces, bueno, todas esas cosas que lo aprendemos de los más pequeños, que son los que nos enseñan, y bueno, entre todos, obviamente, llegar a la responsabilidad adecuada del uso del agua. Sin dudas que sí. Bueno, es muy curioso el caso de Flores porque siempre el fenómeno que aparece no les termina dañando demasiado al departamento. Yo sé que con la pandemia en un momento se complicó la situación, pero ahora con esto de la sequía no está dentro de la peor escala. ¿Me permites? Sí, Raúl. No, pero ¿por qué Trinidad ha pasado un verano tranquilo? Porque Trinidad tiene una represa que se llama la Pierna de Palo. Pierna de Palo. La Pierna de Palo. Tengo el orgullo de decir que dirigí esa obra. Yo fui jefe técnico en el departamento hace unos cuantos años ya. Y se hizo un poco después, como yo vivía en Durazno, la dirigía desde Durazno esa obra. Y es una represa que le ha mantenido el caudal al arroyo Porongo. Si no hubiéramos tenido esa represa, Trinidad estaría en la misma situación que San José, seguramente peor que San José, o que Nueva Albesia, o que Minas. O sea, es una muestra lo que pasó en Trinidad de lo que tal vez deberíamos hacer en otras capitales. Por eso yo decía hoy que en ese paneo que teníamos un resumen casi perfecto de todas las situaciones que tenemos en todo el país. Totalmente, totalmente. Fernando, adelante, justo nombraron a San José, así que te damos paso. No, justamente lo que mencionaba recién el presidente de OCE, ¿no? La preocupación por el abastecimiento en la capital departamental, que es el lugar donde se abastece de toma del río, ¿no? Del río San José. Bueno, justamente el presidente de OCE podrá ahora hacer referencia a esa situación. Se hizo una conferencia de prensa hace unos días con el presidente de OCE presente, también integrantes de la intendencia y que estuvo la misma intendenta y también integrantes del SECOED.
que es el Centro de Emergencias Departamentales, porque, bueno, realmente es preocupante la situación, el presidente va a poder abordarlo. En otras localidades, bueno, hay pozos, ¿no? Que toman desde el acuífero y, bueno, en ese sentido no ha habido problemas en el tema del abastecimiento de agua. Pero hoy en día está la gran preocupación porque indudablemente el caudal del río San José ha bajado muchísimo y, bueno, no se puede dar y garantizar a largo plazo, ¿no?, ese abastecimiento. Creo que por lo último que se había hablado, se hablaba de 20 días más o menos si no cambiaba un poco la situación. ¿Sigue de la misma manera esto, Raúl? Yo creo que ha aliviado un poco, pero no ha llovido en las cuencas. O sea, no ha llovido desde el sur del departamento de Flores hacia abajo, hacia el sur. No le ha llovido ni al río Rosario, que es el que alimenta a Nueva Albesia y Rosario, y no le ha llovido al río San José, que es el que abastece a San José de Mayo. Nosotros pensamos que ha habido algún aporte, que hemos mejorado, pero además hemos encontrado algún otro recurso que pienso que nos daría cierta tranquilidad para abril. Mi desesperación es cubrir abril. Yo pienso que en lo que queda de marzo y abril deberían registrarse algunas precipitaciones. Hasta ahora estábamos hasta mitad de abril. Ha habido algunas pequeñas mejoras. No ha llovido demasiado, pero yo les diría que todo este fin de semana, por más que en otros lugares llovió, hubo gente de OCE de San José que estuvo bombeando lagunas, trabajando duramente. La verdad que hay que agradecerles muchísimo a todo lo que han trabajado. Lo siguen haciendo hoy. ¿Qué hacemos? El río San José tiene una serie de lagunas hacia sus nacientes que quedaron aisladas con la sequía. Lo que hacemos es instalar bombas para hacer correr un poco a la fuerza al río y que llegue a la laguna de la Toma, o sea, la laguna de donde la usina de OCE, frente a la ciudad de San José, toma el agua. Repito, están trabajando duro. Nosotros teníamos unos 24 o 25 días hace una semana. Yo creo que los estiramos ahora porque ha habido unos pequeños aportes y además estamos trabajando. Tenemos alguna esperanza con alguna embalse particular que está en la cuenca y que tiene agua. Pienso que no nos podemos quedar sin agua en San José, pero no nos vamos a quedar sin agua en la medida que trabajemos, salvo que llueva en estos días. Hay algunas lluvias interesantes anunciadas para estos próximos 5 o 10 días. Esperemos que se concreten. Así que si nosotros resistimos gran parte del mes de abril, que creo que sí lo podemos hacer, podemos tener cierta tranquilidad, pero siempre sobre la base de un duro trabajo. El famoso blindar abril, recordarán ustedes de la pandemia, bueno, se vuelve a replicar salvando las distancias en este caso, obviamente. Compañero, ya te pido lo último a vos, Carlos, para no dejarte afuera, sobre alguna consulta que quieras trasladar o algún aporte que quieras hacer sobre esto en concreto en 33, por favor. Sí, hay una situación en 33 que prácticamente que viene a 33 se da cuenta. Las calles con muchos cortes. En algunas parece que hay una quinta plantada, más allá que hay hormigón. Hay continuos cortes de agua en barrios de 33 por roturas de cañerías. ¿OCE tiene algún proyecto planteado de recambio de tuberías? No digo en 33, sino digo a nivel general, teniendo en cuenta la antigüedad de estas y que son materiales ya vetustos, que son contaminantes también y que muchas veces son de un diámetro grande, pero con el paso de los años han quedado reducidos esos pases por una especie de costra que genera y que hace que haya menos presión también en el agua. Acá en 33 afortunadamente se solucionó un problema que había con un barrio alejado, Venteveo y Paso Ancho, que se le conoce popularmente, un reclamo de muchos años de vecinos que no tenían agua y que, bueno, o se lo solucionó, pero la rotura de caños, el corte de calles, hormigón, que es patrimonio de 33, prácticamente está destruido por cortes permanentes que se hacen para reparar tuberías y cañerías. ¿Hay algún proyecto planteado el presidente OCE del recambio de esas tuberías que son añejas? Adelante, a ver. Bien, bueno, primero, desde el punto de vista de la sequía es la otra cara, 33.
El río Limar, yo diría que tiene el caudal específico de estiaje mayor, de los mayores de todo el país. ¿A qué me refiero? El caudal mínimo después de meses sin llover del río Limar en relación a su cuenca es de los más grandes que yo he visto de los ríos que nosotros usamos para extraer agua. O sea, muchísimo mayor que en Santa Lucía, muchísimo mayor que el río Xí, por ejemplo. Podría ser comparable al Tacuarembó chico, que le da agua a Tacuarembó. Así que la verdad que todas las canciones, es merecedor de todas las canciones que tiene el río Limar, porque realmente ha mostrado una nobleza tan grande que realmente es resaltable. El señor habla de un tema complejo para la OCE. OCE tiene 17.000 kilómetros de red. Le agradezco mucho que lo plantee no en términos egoístas solo de 33, que lo plantee reconociendo que es un problema de todo el país, porque no todo el mundo hace eso. Todo el mundo a veces tiende a ver solo lo que le pasa en su entorno, ¿verdad? Y es bueno tener la cabeza abierta y mirar en todos lados. OCE no es que no invierta en ese tema, OCE invierte unos 8 o 10 millones de dólares por año en ese tema. De esos 17.000 kilómetros de red sustituye menos del 1%, porque es un dineral hacer un poco más, hacer más y hacer lo que necesitaríamos, pero realmente es muy dificultoso desde el punto de vista financiero. Lo que pasa es que si invertimos menos del 1% por año, nos llevaría más de 100 años sustituir todo, ¿verdad? Una cuenta muy sencilla de hacer. Y realmente vemos que esa no es la solución. Sí tenemos planes. Pará, ¿me los contás después de la pausa? Sí, ¿Te animás, sí, Raúl? con mucho gusto. Vamos a dejarla entonces con la consulta abierta de Carlos para retomar después de la pausa. Compañeros, los despedimos y bueno, les agradecemos por habernos brindado su reporte de situación en cada uno de los departamentos. Hasta mañana, Diego. Que tengan buena Gracias. jornada. Buenas jornadas. Chao, hasta mañana. Nosotros vamos a seguir aquí en Modo País, vamos a seguir charlando, por supuesto, con Raúl Montero, el presidente de la OCE. Bueno, Raúl, un gusto que sigas acá junto a nosotros. Estábamos charlando recién, la dejamos picando un poco antes de la pausa, sobre esta cuestión de la problemática de los caños y las inversiones que hace OCE en cuanto a este tema, que vos dijiste que eran de alrededor de 8 millones anuales aproximadamente. Estábamos hablando sobre los planes. ¿Qué soluciones hay cuando hay daños de este tipo? Bueno, a nosotros nos parece, por un tema financiero, que la solución no debería ser tener que cambiar todo. Primero porque es muchísimo dinero, pero además provocaríamos que tendríamos que dar vuelta a todas las ciudades del país. Porque se da, y no es casualidad, que las redes más antiguas están en los centros de las ciudades, en forma muy lógica. O sea, las manzanas fundacionales son las más viejas y ahí empezó también la red de distribución. Están los caños más viejos, por lo tanto, debajo de los pavimentos más viejos y más consolidados, que en general en las capitales son de hormigón. Así que nosotros pensamos que la solución pasa por sustituir en forma muy bien elegida en aquellos lugares que lo amerite el estado de los caños. Lo que decía el amigo de 33 es cierto, los caños de fundición, hay veces que uno toma un tramo de medio metro y no ve de un lado para otro por las incrustaciones que tiene. Se ve que está muy bien informado. Y hay algunos otros caños que son más nuevos pero que envejecieron más rápido, porque depende de la calidad de los materiales. Así que sería sustituir donde haya que sustituir, pero también sectorizar todas las redes de modo que podamos volverla más inteligente a la red. ¿Qué quiero decir con eso? Que poder graduar las presiones en cada sector. No tener presiones más bajas, muy bajas, que no tenga agua todo el mundo que vive en ese sector. Sino regularizar para que más o menos sea similar. Pero tampoco que tenga más alta de las que necesito, porque si yo tengo presiones excesivamente altas, voy a arriesgar que rompan más seguido los caños
y además cada vez que se rompe voy a perder mucha agua. O sea, poder, eso que tú dices. ¿Ese equilibrio se puede lograr realmente? Por ejemplo, Minas lo tiene. Por eso en Minas hemos podido bajar las presiones en forma bastante controlada. Podemos decir, esta zona alta se la bajo, Sí. Pero puedo bajar más la zona baja, que por ser baja va a tener más presión, pero no, por el hecho de bajar en la zona baja no voy a dejar sin agua la zona alta. Puedo separar esas cosas. Entonces, eso me permite darle un tratamiento diferencial según las características topográficas de cada lugar. Y la idea es dividir todas las redes del país en esos sectores. Lo que pasa es que son como 700, 800 sectores. Creo que ese es el futuro, poder regular es la palabra más bien, regular las presiones en toda la red y ahí más que podamos sustituir en forma elegida en forma casi quirúrgicamente lo que tengamos, podríamos empezar a solucionar el problema. O se pierde el 50% del agua. Por ejemplo, no en Minas pierde el 30 y poco, porque es una ciudad más controlada. En Florida, que también ha tenido problemas, pierde el 25% del agua. O sea, en Montevideo se pierde mucha agua. Si hacemos el resumen de todo el país, perdemos la mitad del agua prácticamente. Parece un escándalo. Yo creo que nuestra meta debería ser el 75%. El 100% es casi... No es inalcanzable. Yo te diría que es casi ilógico. ¿Por qué? Porque hay un punto, pero lo tenemos que encontrar a ese punto, no hemos llegado, Sí. en que se vuelve mucho más caro seguir tratando de achicar las pérdidas que lo que ahorramos por el agua que perdemos. No sé si es claro. Sí. O sea, eso tiene que ver con la cantidad de agua que tenemos, con lo que nos sale potabilizarla, pero hay un punto como de inflexión en que ya si seguimos queriendo, bueno, vamos a llegar al 80, vamos a gastar tanto dinero que se vuelve casi ineficiente. Es decir, más vale dejarlo como está en esos casos. Sí, pero ojo, estamos muy lejos de eso. No estoy hablando de conformismo, estoy hablando que por lo menos tenemos que arreglar un 25%. Ahí está. Bueno, enseguida vamos a profundizar sobre eso, pero tocabas un tema muy interesante que creo que la gente quiere saber del otro lado también. Y perdóname que sea autorreferencial en esto, pero hablábamos de Minas, bueno, una ciudad en la que viví mucho tiempo, como decía al principio, y una de las zonas más complicadas, tal vez del país, por lo menos de lo que se hablaba hasta la semana pasada. Afortunadamente hubo lluvias en los últimos días, pero más allá de que subió el nivel del embalse del arroyo San Francisco, que en este caso es fundamental para la ciudad y para el departamento de La Valleja, todavía no se regularizó el curso, ¿no, Raúl? No. Yo digo regularizar, tener un arroyo corriendo y bueno, y con el embalse prácticamente lleno, corriendo en forma normal. Eso no ha pasado todavía. Llovió como para que el embalse Mayolo, que es un lugar muy lindo de tu ciudad, donde está la usina principal, llegara a niveles de principio de marzo. Claro. Nosotros llegamos, ahora tendríamos un nivel capaz que es un poquito superior a lo que teníamos el primer. Quiere decir que tiramos la pelota para adelante 15 días, lo cual no es menor, porque si antes pensábamos que podíamos llegar a terminar marzo, ahora podemos llegar a pensar que podemos adentrarnos 1 o 2 semanas en abril. Es decir, pasando raya, se puede decir que Minas, en este caso, llega cómodo a abril, aunque no llueva, ¿no? Aunque no llueva y tenemos 1 o 2 semanas. De Ojalá margen. que podamos, que Minas en abril lo hagamos cómodamente. Yo sé que es una fecha importante para la ciudad. Seguramente hay mucha gente que espera todo el año que llegue esa semana. Incluso se llevaron camiones de agua potable, ¿no? Bueno, porque ¿cuál era la estrategia? La estrategia era, Minas se abastece de 2 lados, del Santa Lucía, Sí. en un 40%, ahí en la zona del Campanero hay 2 UPAs, 2 usinas creadas por OCE, y la usina tradicional o convencional ubicada junto al arroyo San Francisco en el embalse Mayolo. Sí. El
Santa Lucía nos pegó algunos sustos, pero ahora está corriendo de nuevo para Minas, está bien. O sea, ese 40% lo tenemos asegurado. Además abastece a Montevideo, ¿no? Bueno, para Montevideo está muy chiquito todavía, Sí. pero para Minas está bien. La relación de consumo entre Montevideo y Minas debe ser de 70, 1 a 70, ¿tá? Para que tengas una idea. Bueno, tenemos que tratar de que el embalse Masciolo nos dure lo más posible. Bueno, ¿qué solución tomamos? Bueno, bajamos las presiones para que la gente gaste lo menos posible, para que se rompan menos los caños, y si se rompen, que salga menos agua por la rotura. O sea, ganábamos por todos lados bajando las presiones. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Bueno, habilitar perforaciones. Hay perforaciones de vecinos, perforaciones de OCE que no las usaba, las volcamos a la red. O sea, ese 60% tratar de estirarlo lo más posible. O traer camiones desde Laguna del Sauce de Maldonado. Bueno, si le sacamos 1 hora de bombeo en el embalse Masciolo, en la represa Masciolo, vamos a tener 1 hora más al final para seguir estirando, ¿verdad? 1 hora por día, 2 horas por día, aunque parezca poco. Cuando iniciamos eso, el viernes llovió. La cuenca del arroyo San Francisco es muy escarpada, tiene pendientes muy grandes, sierra. Entonces, cuando en una cuenca de ese tipo, el porcentaje de agua que escurre cuando llueve es mayor a que si llueve, por ejemplo, en la cuenca del arroyo San José, que es mucho más plana. Claro. Por ejemplo, después de una sequía como esta, 30 milímetros en el arroyo San José, capaz que no corre nada, se la absorbe todo el suelo. Pero 30, 40 milímetros en la sierra sí corren, porque hay piedra, porque hay tanta pendiente que el agua se va rápido y llega. Sí, porque al arroyo. arquitectónicamente está diseñada justamente para que corra. Pero ¿sabés lo que me llama la atención de eso, Raúl? Vos me hablás de las perforaciones, de que bajaron la presión también. Sin embargo, no sé, por ejemplo, repasando datos, recibió más de 750 denuncias de uso excesivo de agua la OCE a nivel nacional, y no es un tema ajeno a Minas tampoco. ¿Cómo puede ser que la gente no tome conciencia, tal vez, de esta problemática que está viviendo el país? ¿Hace falta una bajada de línea de OCE, más allá de estas medidas que vos me mencionabas que tomaban concretamente sobre Minas? Porque 750 denuncias de uso excesivo de agua, si no es OCE el que baja la línea, ¿quién tiene que ser? Bueno, yo creo que son más ya, deben haber más, que al día de hoy ya deben haber más. Bueno, yo qué sé, yo agradezco, por ejemplo, Montevideo, hubo momentos que teníamos más de un 10% de disminución, o sea, Minas diría que más, Minas en algún momento de los 10.000 que hubiera gastado un día normal, pasó a gastar 8.000, o sea, es un 20%. Por supuesto que es un poco la tradición o la costumbre o esa sensación que tú hablabas al principio, la idea de que el agua sobra en Uruguay y que podemos gastarla, esas costumbres ancestrales que tenemos. Y bueno, y tal vez, a mí no me gusta echarle la culpa a la gente, tal vez no hayamos transmitido bien, tal vez tenemos que hacer algo más didáctico. Yo lo empecé a hacer ahora. Muchos de los ejemplos que tú diste, yo los doy también. Yo digo, por ejemplo, el water no es una papelera. Si nos molesta un papelito en el bolsillo y pasamos por el baño, no lo tiremos en el water y descarguemos la cisterna solo para que se vaya ese papelito. Nos cuesta 10 litros de agua ese papelito, que podría muy bien ir a la papelera o a la basura, que es el lugar de él, y que además no es dañino un papel en la basura. En la basura son dañinas otras cosas, ¿verdad? Pero no un papelito, que además seguramente sea biodegradable. Hay cantidades de costumbres que tenemos que son malas, y bueno, tenemos que corregirlas, y capaz que aprovechar esta crisis para seguir comunicando eso. Así que, ¿cómo puede ser? Y bueno, tal vez es parte del ser uruguayo, pero no podemos resignarnos y tenemos que mejorar. Bien, bien.
Raúl Montero, te agradecemos por haber estado aquí en Modo País. Bien, quedaron cantidad de cosas para decir. Ni siquiera recorrimos todos los lugares que están con algún problema, pero en esos más graves, San José y Minas, un poco de optimismo. Seguramente necesitemos en estas 10, 15 días algunas lluvias y ahí podamos respirar tranquilos. Bueno, y seguramente necesitemos una visita nuevamente para el reporte de la situación, también para cómo se viene moviendo la OCE en torno a esto, y bueno, más adelante seguramente en abril, si logramos blindar abril, haciendo un paralelismo con lo que fue la pandemia, te tengamos aquí nuevamente si gustás. Así que bueno, pasaba allí con nosotros el presidente de la OCE, nosotros vamos a continuar con ustedes, vamos a seguir hablando por supuesto de esta sequía, pero tenemos también más temas, así que todo eso después de la pausa.